Muy bien, pues sigamos adelante con el estudio de los códigos divinos con las letras hebreas. Y en esta ocasión vamos a continuar con la letra Mem. La letra Mem es una de las letras dentro del alefato hebreo con con mucho símbolo, con mucha importancia dentro de lo que guarda esta letra. Mem representa las aguas y nos está hablando acerca de las aguas de la conciencia. Es el sostén de la vida, el poder de la creatividad. La letra Mem es esencialmente un símbolo de matriz, el cual constituye las aguas primordiales, como generalmente se le conocen, las aguas primordiales. Maim, como nosotros lo podemos ver en esta primera palabra, Maim, que son las aguas, y que obviamente dentro de estas dos letras, Mem, tenemos la letra Yod, la letra Yod en el corazón de esta palabra, es decir, en medio de esta palabra, es que se definen sus energías como inseparables de la potencia de lo que Maín germina. Estas aguas primordiales han sido reveladas, incluso antes del primer día del Bereshit, es decir, del Génesis, antes de que el verbo de Dios haya comenzado, antes del soplo de Dios. ¿Esto qué quiere decir? El arquetipo padre-madre está ahí en la unidad, Espíritu de Dios, en el cual su manifestación se refleja en el Maín. Desde esa manifestación aparece el principio de la dualidad. Por esta razón, en el día segundo del Génesis, en el día segundo del Bereshit, vemos la separación de las aguas del Maim, dividiéndose en aguas de arriba que comúnmente se le llaman Mi, por la tradición oral, obviamente, y las aguas de abajo llamadas Ma. Mi, las aguas de arriba, Ma, las aguas de abajo. En ese mismo día, tanto Mi y Ma, es decir, las aguas de arriba y las aguas de abajo, son unidas enseguida por la extensión de los cielos, que es la palabra Shamaim, que estamos viendo aquí en la segunda palabra de esta columna de palabras. La extensión de los cielos, la extensión de los cielos es la palabra Shamaim, de tal manera que se puede decir que al crear las aguas de arriba, a imagen de las aguas de abajo, es decir, diferente de uno del otro, Elohim guarda en el corazón de las aguas de abajo la presencia de las aguas de arriba. Uh, cada mundo, cada mundo creado, visible o no visible para nosotros, para los ojos humanos, cada estado interior que haya sido alcanzado o aún esté en potencia, aunque fuese el más abyecto, guarda la presencia de las aguas de arriba, es decir, las aguas del mí. Entonces, Maim
La palabra, la letra mem, la palabra maim, representa la parte de las aguas primordiales, es decir, la esencia, la sabiduría innata de las cosas. La tercera palabra, la palabra demut que es semejanza, demut, que es la vocación final del hombre por el misterio de su sangre, es decir, es esa semejanza que nosotros tenemos que desarrollar ante el Creador, ante la divinidad. Es nuestro fin aquí en la tierra. Es nuestro fin. ¿Cuál es el fin del hombre? Emular la semejanza ante la divinidad, es decir, por el misterio de su sangre. ¿Por qué dice que el misterio de su sangre? Porque si hemos de recordar, aquí en esta palabra demut encontramos una palabra que es dam, que es dalet y que es mem, y que quiere decir sangre, por el misterio de la sangre. Es decir, por el misterio de ser humanos. Es por eso que el Creador se recrea a través de la raza humana. La, la palabra Duma, que es la siguiente, la palabra Duma, significa la calma, es el sepulcro, y que también se puede pronunciar como Dama, que es el verbo asemejar. Entonces aquí podemos encontrar dos palabras, tanto Duma, que es calma, el sepulcro, como también Dama, que es el verbo asemejar. Y si nosotros recordamos también la palabra Adama que vimos en la primera lección de las letras hebreas en Aleph, Adama, es precisamente emular a la divinidad. Muy bien. La palabra de ma que tenemos aquí, la palabra de ma, quiere decir lágrima, lágrima. Otra vez volvemos a encontrar la letra Dale, la letra Men, que es sangre. Entonces también se puede interpretar como la sangre del ojo. Esto es algo metafórico, la sangre del ojo, que viene siendo la parte de la lágrima. Y si nosotros hemos de recordar la raíz de Dam, que significa sangre, se construye en el camino de la semejanza, que a su vez es el del reposo, cuando nos lleva hasta el medio, al centro de nosotros mismos. Pedir para nuestros muertos el reposo eterno es pedir su coronación, es decir, la semejanza. Y obviamente esto pasa por el sepulcro, el que entonces se vuelve matriz, es decir, regresa como un estado de conciencia totalmente original en comparación de cuando nosotros bajamos, regresamos a nuestra matriz. Muy bien. La siguiente palabra que tenemos aquí, la palabra mul,
La palabra mul, que podemos ver que quiere decir circuncidar, expresa la regla fundamental del crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Un árbol no puede ponerse a dar fruto si no es podado, si no es cuidado. El hombre no puede crecer ni multiplicarse desde el punto de vista ontológico, de acuerdo a toda esta simbología, a todos estos términos que hemos venido manejando, si no asume las circuncisiones debidas. ¿A qué refiere esta parte de la circuncisión, de circuncidarnos? Obviamente esto es una metáfora. El circuncidarnos es cuidar el aspecto tanto físico en cada uno de nuestros hábitos de vida, así como la parte emocional, así como la parte mental. Es decir, procurando elevar la energía física, emocional y mental, cambiando patrones de vida, hábitos de vida. Eso es la circuncisión. En otras palabras, asumir, adquirir un tipo de disciplina, tanto para el cuerpo como para el alma. Porque principalmente necesitamos, más que tenemos, necesitamos disciplinar al cuerpo y disciplinar poco a poco al alma. Y una vez que el alma tome su camino, el alma por sí sola va a empezar a desarrollar, va a empezar a expresar, a emanar toda la sabiduría que cada uno de nosotros tenemos por naturaleza. Por eso es la letra Mem. De hecho, la palabra Melech, que eso ya lo vimos cuando vimos la palabra Ka, en este sentido, también lo podemos ver en el sentido de que Melech, recordemos que es rey, y rey es aquel que sabe cuidar su aspecto físico, su aspecto emocional, su aspecto mental y su aspecto espiritual. Es decir, es aquel que asume, metafóricamente hablando, todas las circuncisiones para alcanzar su corona, la palabra Melech. La siguiente palabra, Mabul, lo encontramos como diluvio. Y el diluvio, desde otro punto de vista, es una circuncisión cósmica para que la carne se realice. Por eso leemos en la Torá, he aquí, dice Dios a Noé, se aproxima la realización de toda carne. Entonces, el diluvio es a su vez una matriz del fruto. Esta parte del Mabul, del diluvio, es muy interesante, muy importante comprenderlo, porque precisamente nos está hablando de una circuncisión cósmica. La palabra migdal
Palabra formada por 4 letras que tiene como valor numérico tanto el 4, el 3 y el 40-30. Aquí lo tenemos. El 4, Dalet, Gimel 3, 4-3 y 40-30. Y obviamente esta palabra suma 77. Es 77. Es decir, la torre. Aquí en esta palabra de Gimel y Dalet, hemos de recordar que cuando vimos la letra Gimel, vimos la palabra Gad, que quiere decir felicidad. Entonces, la felicidad va a ser por medio de la circuncisión. Es decir, que nosotros vamos a lograr la felicidad interna a través de la circuncisión. Es decir, del trabajo, del cambio de hábitos físico, emocional, mental, y también a ir adquiriendo una disciplina de tipo espiritual. La palabra Meged, que vemos aquí la letra Mem, Gimel, Dalet, que suma 47, y que nuevamente vemos la palabra Gad, la palabra felicidad. Meged quiere decir lo mejor, lo mejor. Es decir, que nosotros, Mem, la esencia, las aguas primordiales, dan como cauce a la felicidad. El verbo lamar, que es la siguiente palabra, el verbo lamar, significa enseñar, que es el objeto de la letra lamed, como lo vimos cuando lo estudiamos. Se construye en torno de la mem, que es la matriz, lugar de gestación ligado a todo nacimiento. El que enseña es digamos así, un partero, pero que antes debió parirse a sí mismo al vivir una circuncisión. Entonces, de esa manera podemos entender mejor la palabra lamad, que ya vimos que quiere decir enseñar. Y bueno, regresándonos un poquito a la palabra meged, que es lo mejor. También es a su vez lo que tiene su fuente en Gad, en la felicidad. Desde un principio, Gad es el germen, es decir, es el pez, que como vimos, si nosotros permutamos la palabra Gad, tenemos la palabra Dag, que es pez. Y ahora sí, la última palabra, Meod, es un superlativo, que quiere decir muy o mucho. Asimismo es el anagrama de Adam. Si nosotros permutamos esta palabra, encontramos la palabra primero Aleph, Dalet y Mem, la palabra Adam. Entonces, este superlativo muy o mucho representa la abundancia también, que obviamente es sacada de la letra Mem. Si nosotros también recordamos cuando vimos la letra Aleph,
Vimos la palabra ed, que quiere decir vapor. Entonces, esta fuerza del deseo debe impulsar a Adán a ascender por la escala de las energías, cuya última energía es el principio mismo de la creación, es decir, de la misma sabiduría. Muy bien, continuemos con esta parte del alfabeto hebreo con la letra Nun, que significa pez, la noche oscura del alma, y que también nos habla de la regeneración por putrefacción. Bueno, la letra Nun vale 50 en uno de sus valores. El número 50 expresa una totalidad, así como la palabra Kol, que representa el todo. Si nosotros sumamos Kaf, que vale 20, y Lamed, que vale 30, tenemos nuevamente el número de Nun, que es 50. Entonces, Nun es o expresa la totalidad y Kol representa el todo. Y ambos tienen o expresan un valor de 50. Entonces, en este sentido, todo lo que en Cábala vale 5, vale 50 o vale 500, estamos hablando de una percepción totalmente diferente a lo humano y que abarca la totalidad. La palabra Adam, el Adam, nosotros sabemos que Adam es Aleph, Dalet, Mem, que vale 45, y que comúnmente se le conocen como Adam, el Adán. Aquí, aumentándole la letra G, volvemos a tener el 50, que corresponde a esa energía vibratoria. Recordemos que es en el sexto día del Bereshit, del Génesis, el que recapitula la creación. Es en el sexto día que es creado el ser humano. Hadam, que vale 50. Es decir, el ser humano está completo, tiene todo, pues, no le hace falta nada. Lo único que le hace falta es redescubrir quién es. La palabra Noah, que nosotros lo conocemos como Noé, de ese relato bíblico, precisamente del diluvio, del arca, del arca de Noé, y lo mismo podemos ver con la palabra Ioná, que tiene que ver con Jonás. Tanto Noah como Jonás tienen mucho que ver en cuanto al trabajo a realizar. Es decir, que las fuerzas que se necesitan expresarse, que necesitan manifestarse dentro de las personas de Noah y Jonás, precisamente llevan esta letra, la letra Nun. En el arca de Noah, al igual que Jonás, aquel que fue tragado por un gran pez y que estuvo en el vientre, todo esto es la prefiguración
del Cristo en el sepulcro. Una prefiguración del hombre que se hace nuevamente germen para poder renacer. El nombre de Noah está ligado a la predicción que su padre Lamech hace sobre él en el momento de su nacimiento, que dice: esto nos consolará, dice, de nuestra fatiga y del trabajo penoso de nuestras manos que proviene de esta tierra que maldijo. Yod He Vav He. Hay que explicar que Noé, es es el décimo de las generaciones a partir de Adán. Obviamente por el linaje de Shet o de Set. Es decir, retorno a la unidad es el que da el consuelo, es el que restablece al hombre en sus normas primeras de consolar. Es el Niham, el consuelo. Y cuando el tiempo de Noé o de Noah se arrepiente de haber hecho al hombre en la tierra, es decir, Yod Heh, es el que se arrepiente de haber hecho el hombre en la tierra. Es una vez más esa raíz que expresa arrepentimiento, que es, eh, sí, que es esta palabra de arrepentimiento que generalmente vemos. Entonces, en este caso, tanto Noé como Jonás o Jonás, lo que nos va enseñando esta parte es que necesitamos salir, brotar nuevamente, hacer reventar el germen para poder renacer. La siguiente palabra, Naha, quiere decir conducir. Quiere decir conducir. Si nosotros permutamos esta palabra, también encontramos la palabra Hannah, que comúnmente es el nombre de Ana. Hannah. Y Ana es, o quiere decir, él o la que obtiene gracia ante Dios. Entonces, tanto la palabra Hannah como la palabra Nahá tienen obviamente el mismo valor de 63. Entonces, ¿quién es el que obtiene gracia ante Dios? El que sabe conducir o aquel que brinda la ofrenda o el que sabe conducir la ofrenda, la minjá, es la palabra que tenemos aquí, minjá. Si nosotros vemos otra vez en esta palabra, tenemos nuevamente la letra Nun, la letra Het y la letra Hei, minjá. De la palabra Nahá, ahora la encontramos con una mem y que es minjá, que es la ofrenda. La ofrenda es la reconducción del mundo de las aguas de abajo a las aguas de arriba. Es decir, en otro contexto, en otro ejemplo que lo podemos dar,
Son las ofrendas de Caín y Abel. Son ofrendas primicias del encuentro futuro de las aguas de arriba con las aguas de abajo. La siguiente palabra, ani, es el yo en hebreo. Ese yo único que contradictoriamente participa en lo universal. Ani. Si nosotros permutamos la palabra ani, encontramos la palabra ain, que es el anagrama y que es totalmente entendible como la nada. Entonces aquí nos está hablando del ser y del no ser, en donde pongo toda la atención o se oscurece ante la nada. El Ain es la nada primera y totalmente desconocida manifestación divina. Es más allá del ser y del no ser, y que sin embargo se nombra. La siguiente palabra, Naví, que quiere decir profeta, Naví, es el que entra a participar del yo. Si nosotros vemos esa palabra de Naví, obviamente vemos las mismas tres letras de la palabra Ani. Por eso es que entra a participar del yo, de ese yo universal de la creación a través de Bet. Entonces, le es dado a este profeta poder traspasar la última realidad, más allá de todos los espacios, más allá de todos los tiempos, y ver los cielos abiertos. Es decir, que no predice tanto el porvenir, sino que ve lo que es y que se manifestó o que se manifestará por los sucesos que describe. Ese es el profeta. Repito, el profeta no predice tanto el porvenir, sino lo que ve, lo que es y cómo se manifiesta. La palabra nora, nora, que quiere decir temor, también tiene, obviamente, en la palabra luz, que vemos aquí Aleph, Vav y Resh, que es Or, obviamente permutado, pero que encontramos esto en la palabra temor. Entonces aquí el temor está enfrente, cara a cara, con la luz. El germen está ahí puesto. Si recibe el sostén que le es necesario, entonces se vuelve árbol grande y fuerte. El hombre que se volvió Yod Hei y que a su vez es sostén del otro. Entonces, en el temor va implícita esa parte de la luz. Cuando leemos en la Torá, sé temeroso de Dios, es decir, encuentra la luz de Dios y encontrarás la parte del respeto que nosotros le debemos a la creación, que le debemos a la vida. Y la palabra Navé, ya sea que se escriba así o de esta forma,
Navé representa la belleza. La belleza que va a depender, que va a depender de de ese encuentro con ese estado de conciencia, con esa realización, con esa visión de la totalidad, con ese trabajo de profeta que cada uno de nosotros tenemos en potencia. Esa es la palabra Navé, que quiere decir belleza, y que se logra a través de de ese trabajo, de toda esa transformación que nosotros tenemos que hacer para llegar a este símbolo que es la letra Nun, que vale 50.